¿En qué punto a una serie indie o animación indie, para ser específicos, se le puede decir indie? Dos animadores indie bastante conocidos, por lo menos aquí en México, son nada más y nada menos que Betty la Verge y Huevo Cartoon. Eso ya antaño, como por 2010, 2013 más o menos. Ya que vamos a ser claros, Huevo Cartoon y Betty la Verge actualmente ya prácticamente son empresas de animación, cuando hace poco tiempo literalmente era un loco con una computadora y mínima experiencia en Adobe Flash. Pero Huevo Cartoon sí que fue perdiendo un poco más de su esencia, involucrándose más en la política que en chistes recurrentes en el humor mexicano, y ahora conocido como Darker Company, aunque ahora sí que se puede considerar más una empresa, se podría considerar o decir que por lo menos sigue haciendo lo que lo hizo famoso, hacer famoso a Mecoboy y Darker. Además de que su humor se ha mantenido bastante, se han restringido en algunas cuantas cosas, pero siguen siendo igual de ácidos. Ya que para los que hayan tenido internet como por 2010-2015, conocerán a cientos de animadores que actualmente algunos están desaparecidos, abandonando todas sus redes sociales por completo, u otros cambiaron su estilo y prácticamente son irreconocibles. Pero algo que caracteriza bastante bien la animación de aquella época es el humor negro, ácido, de niveles que actualmente son cancelables. Y me impresiona el cambio tan drástico que hemos tenido todos estos años, porque mientras que anteriormente esto era una serie de animación, ahora tenemos series de animación muchísimo más reflexivas y con un humor muchísimo más manejado. Y sin más dilación, empecemos esta madre. Este es un punto un tanto difícil actualmente, y sí, ya sé que prácticamente llevo, no sé, 10 meses. Bueno, ya merecía un descansito, ¿no? ¿Y por qué digo que ahora es un poquito más difícil diferenciar una animación indie y una que está promocionada o es financiada por una empresa más grande? Puesto que hace varios años atrás se podría diferenciar por la calidad, la duración, entre muchos más puntos, pero se pueden resumir en esos dos. Un ejemplo de estas series animadas auspiciadas por algo más grande o alguien más grande sería nada más y nada menos que Hazbin Hotel, que lo promociona Amazon Prime Video. Es tanto el ejemplo más famoso que puedo dar y se me viene a la cabeza, como el ejemplo que probablemente muchos de ustedes lo conocerán. Pero supongo que hay varios caminos para dejar de ser una serie indie, lo cual sería que alguien te auspicie y prácticamente pague por hacer tu serie, y otra muy diferente es ganar lo suficiente como para que te autosustentes tú mismo y así tu serie deja de ser indie. Todo es por término económico, como pasó con los anteriores que mencioné, que es Betty la Verge y Huevo Cartoon, que actualmente ya prácticamente son empresas. Las indie en su mayoría creo que se merecen un enorme aplauso y apoyo, principalmente porque prácticamente su ayuda económica es mayormente por fans u otros artistas que se unen a su crew, y es que ellos se sustentan tanto por parte de Patreons u otras plataformas para donar dinero a cambio de contenido, pero es mayormente su fanaticada que da ese apoyo monetario de alguna u otra forma. Los artistas apoyan más en crear la serie, y para poner un par de ejemplos de este tipo de series indie, mencionaré dos que conozco y me encantan. En primer lugar pondré que para mí considero la mejor puta serie indie de toda la historia de YouTube. Me refiero a Punch Punch Forever. Y el que me diga lo contrario, la segunda serie que voy a mencionar es una serie que igual manera me encanta y me causa mucha gracia cuando lo veo, que además está hecha por un mexicano, es la serie de Spooky Mount. Ok, esto es algo que no tenía esperado mencionar, pero me sorprende de que estas dos series tardan un año para subir un capítulo. Una es por tiempo de producción, ya que pues está demasiado bien hecha, y la otra también está demasiado bien hecha, pero supongo que lo hacen más que nada por temática, ya que Spooky Mount se estrena entre el mes spooky, o sea entre el 1 y 2 de noviembre, aunque a veces tarda más, pero por lo menos la calidad merece la pena. Además de que tengamos en cuenta de que Spooky Mount es escrito y dirigido por una sola persona, que es apoyado por otros artistas, pero eso no le queda mérito. De todas maneras es complicadísimo organizarte con un equipo, pero como dije con anterioridad, la espera sin duda vale la pena.
Literalmente en este punto voy a hablar de dos series que literalmente son la frase encarnada de para gustos, colores. Como dije al inicio de este video, hay series estúpidas y series un tanto más reflexivas, y estas han existido casi al mismo tiempo, aunque las series estúpidas abundaban más como por 2010, 2015, pero por normas de la comunidad ya no son tan populares o ya no se ven tan comúnmente. Y las dos siguientes series que voy a estar analizando solo tienen una cosa en común, más o menos, pero de ahí en fuera, créanme, son muy diferentes entre sí. De piloto increíble y atrayente para público nuevo, un increíble diseño de personajes y en general esta serie está muy bien hecha, y esto por parte de la mano de su creadora Goseworks. Ya, qué pedo con el pinche nombre este. Y por sobre todo la mano de los animadores de parte de Glitch, la casa animadora independiente que apoya esta serie y prácticamente la hace. Y por sobre todo el increíble, yo diría inmenso, ¿qué digo inmenso? Titánico apoyo de la comunidad que crearon en, ¿qué será? Menos de un día literalmente. Subieron el episodio piloto, internet explotó y listo, comunidad formada. Y tengamos en cuenta de que esta serie apenas va empezando, apenas va en el segundo episodio y ya prácticamente tienen porno. Y sin contar que prácticamente esta serie lleva 2 episodios y ya tienen su Alternative Universe o AU o universo alternativo, como quieran llamarle. Pero quiero resaltar uno específicamente y me refiero al Amazing Digital Fight. Sinceramente, una premisa que me agrada bastante, o sea, es original entre comillas, pero que logró alcanzar prácticamente la misma fama más o menos de la historia original, y para lograr hacer algo así es bastante difícil. Y bueno, ya basta de chuparle las medias a esta serie, porque ahora voy a hablar de una serie que para muchos es controversial, para otros es horrible, para otros es pasable y simplemente al verla apagan su cerebro y deciden mejor pasar el rato viendo algo estúpido. Y obviamente hay algunos que prácticamente ven esto como, en efecto, es cine. Y cómo no hablar de series indie o animación indie sin mencionar la serie de Skibidi Toilet. Un tanto infame por su premisa, que prácticamente son inodoros con cabezas humanas contra humanos con cabezas de diferentes cosas. Y bueno, por lo menos en la trama original del creador no hay tantos bandos, son 3 nada más. De hecho me causa mucha gracia como en uno de los episodios literalmente hacen referencia a los canales que crearon más facciones y medio se colgaron entre muchas comillas de la fama de esta serie. Y fue como de ajá, esto es muy interesante, a chingar a su madre. Y que sí, que su fandom mayormente está compuesto por niños o gente descerebrada. Pero lo que me gusta de esta serie principalmente es porque me recuerda mucho a varios años atrás, donde este tipo de animaciones utilizando el motor gráfico de Valve, incluso usando a los personajes de Team Fortress 2, hacían este tipo de cosas o incluso cosas muchísimo más extrañas. Literalmente, si Skibidi Toilet hubiera salido en la época que les estoy diciendo, hubiera sido lo más normal que hubiera existido. Además de que no debemos de quitarle mérito a este cabrón por lograr llegar tan lejos con una idea sumamente estúpida. Además de que claramente este güey sí se está tomando en serio su trabajo, ya que al principio estaba haciendo las animaciones un tanto sencillas que a lo mucho duraban 2 minutos. Y hasta día de hoy hay episodios que duran 10 minutos y se tarda, si no es que hasta un mes en hacerlo. Tal vez no tenga mucho mérito porque ya la mayoría de las cosas que integra a los personajes, si no es que prácticamente todo el entorno que lo rodea, ya está prehecho. Pero aún así, hacer que todo esto encaje y todavía se vea medianamente bien es un mérito bastante bueno para el creador.
Y alejándome un poquito del tema de lo que vendría siendo la animación, que es un tema bastante aparte y que es increíblemente extenso, tengamos en cuenta que el creador, con una historia absurda y prácticamente una premisa sumamente estúpida, yo soy fanático de Skibidi Toilet, lo admito, pero la idea misma de esto es algo sumamente estúpido, y de ahí mi admiración hacia el creador, ya que con algo sumamente estúpido y absurdo como es esto, y es impresionante porque literalmente se empezó a viralizar en el público o en el fandom angloparlante y hasta logró llegar al público hispanohablante, y lograr eso es actualmente ya no es tan complicado, pero sigue siendo un gran logro. Muchos de los episodios que están subidos a su canal de YouTube llegan a millones de vistas, además de que actualmente el creador le está metiendo un lore bastante interesante, cual si fuera Just Dance. Sí, esta cosa tiene lore, no muy interesante, pero tengamos en cuenta que para que una empresa dé apoyo o un cierto apoyo hacia el artista o hacia un animador es un tanto complicado, pero si lo logras, tu creación va a llegar muchísimo más lejos, ya que te darán tanto apoyo monetario como apoyo en su distribución, y hasta incluso te pueden dar un apoyo o el paro de publicitarla en muchos lugares, ya no solo en las redes sociales, o que incluso se publique en ciertas plataformas. Un ejemplo rápido podría ser Alan Ituriel y su serie reconocidísima Villanos, la cual es auspiciada específicamente por Cartoon Network, o al menos lo que queda de ello, y por el momento se encuentra en hiatus hasta nuevo aviso. Siguen sacando contenido, pero ¿qué mierdas? Yo quiero ver la serie. Pero en fin, les acabo de dar un ejemplo rápido y que probablemente muchos de ustedes van a conocer. No hablo mucho de ella principalmente porque aún no ha salido la serie completa, por no decir una temporada tan siquiera, pero voy a hablar de dos casos que apoyaron al artista. Uno fue más sonado que el otro, uno salió bien y el otro, vaya que hay canales que hablan de eso. Y empezando por el menos famoso de ambas, Oddballs, creada y protagonizada por el estadounidense James, mejor conocido como también The Odd Ones Out. Y prácticamente James estuvo trabajando con todo su equipo de animadores, ilustradores, para que finalmente Netflix publicara y anunciara su serie. Obviamente esta cosa tuvo ciertas polémicas, principalmente porque no tiene nada novedoso, tal cual puede pasar como una simple caricatura para niños, pero con el mítico humor que caracteriza a James o The Odd Ones Out, que se varía entre una sátira social y un humor absurdo. Y eso es lo que me gustó de esta serie, que principalmente el propio creador no la anunció como la octava maravilla del mundo, sino que después de tanto tiempo, de mucho esfuerzo, finalmente cumplió un pequeño sueño de su infancia, que es ser caricaturista y que el mundo vea su trabajo. En cuanto a la trama, podría decir que es sencilla, en serio, se las recomiendo mucho. Les puede hacer gracia o simplemente pueden verla de vez en cuando. Y bueno, también hay que decir que prácticamente tuvo un buen éxito, porque prácticamente le dieron una segunda temporada en menos de un año. Y puede que tenga muchas críticas negativas, muchas positivas, pero a comparación con lo que vamos a ver, por lo menos James supo para dónde dirigir su serie. Publicitada, anunciada y publicada por Amazon Prime Video, con una enorme fanaticada desde su piloto, y la cual es una serie que se llevó esperando desde hace más de 5 años. Una serie que inicialmente empezó bastante bien, formando una fanaticada, dándonos a personajes bastante interesantes, una premisa de igual manera interesante, pero lamentablemente no supieron cómo manejarla del todo en su primera temporada, que uno podría decir, ok, no la supieron manejar porque es su primera serie que hacen. Y no es su primera serie,
y tampoco llevan una temporada y una temporada. Tienen una serie de prácticamente 3 temporadas en donde cometieron un chingo de errores que fácilmente pudieron haber aprendido de ellos y hacer mejores cosas en esta serie, que de hecho está financiada por una empresa. Y es que esta serie tiene más agujeros de guión que tu tío de Iztapalapa. Además de que mi principal queja de ambas series de Vips y Pop es que como que no se apegan a su idea original. Inician con una trama y luego terminan en otra. Y para mí, la creadora tuvo cierto miedo al pensar que su serie no iba a ser exitosa, y esto principalmente lo supongo yo, principalmente porque la mayoría de las tramas las siento un tanto aceleradas y el final de temporada no nos termina de aclarar absolutamente nada y termina siendo más abierto que este cabrón. Para mí esta serie tenía demasiado potencial, pero aparentemente la escritura y hacia dónde lo están dirigiendo, si es que lo están dirigiendo a alguna parte, no creo que vaya a ser muy interesante. Digo, la mayoría de teorías de fanáticos son más interesantes que la trama principal de esta serie. Probablemente habrá muchas personas que les guste o les disguste alguna de estas series, o probablemente hasta algunos cuantos raritos ni siquiera conozcan la mitad de las que mencioné aquí. Y si tú conoces alguna otra serie y te gusta, probablemente un buen apoyo de cualquier manera, si es que le haces un fanart, le das like, lo compartes, o incluso si es que tienes la oportunidad de apoyar de cierta manera monetaria, siéntete bien contigo mismo de que apoyaste a un pequeño proyecto. También podrías apoyar de cierta manera haciendo una crítica constructiva o ahondando en sus errores, pero también resaltando sus aciertos y en qué puntos podría llegar a mejorar. Eso sí, de una manera respetuosa y civilizada tan siquiera. Eso si te gusta la serie, pero si no, pues lo mejor que podrías hacer es ignorarla y simplemente dejarla pasar. De todas maneras, la fama es efímera, pero el internet es eterno de todas maneras.